Vamos a presentar este trabajo que es el trabajo que han desarrollado en la Maestría de Diseño Arquitectónico Avanzado de la UDLA, de la Universidad de las Américas. Vamos a contar con la presencia de Miriam Morales, Vicente Frías y Dani Vallejo, quienes son maestrantes del MADA, ¿no es cierto? Y nos van a contar sobre una parte del trabajo que han venido realizando durante cerca de un año que vienen cursando la maestría. Entonces, por favor, recibámosles con un fuerte aplauso y les dejamos aquí con los maestrantes del MADA. Voy a dar una pequeña introducción a lo que es la maestría. El Máster en Diseño Arquitectónico Avanzado, MADA, se presenta como el programa innovador y experimental en Ecuador. Nos enfocamos en el diseño de intervenciones que respondan a los asuntos importantes y urgentes dentro del interés público en nuestro entorno contemporáneo. Se desarrollarán diseños específicos que causen impacto y un valor añadido, dentro de un contexto ampliado hacia la construcción de lo común. Con ese carácter común se define una fortaleza catalizadora dentro de cada uno de los módulos del programa. Buenas tardes con todos. La siguiente exposición será explicada en dos partes. Inicialmente explicaremos la parte teórica y de investigación realizada por el Geometric Computing Laboratory de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, para luego dar paso a su aplicación en el contexto de la Maestría de Diseño Arquitectónico Avanzado de la UDLA. Eso ahí mejor. Esta investigación tiene el nombre de BAMX, Rethinking Deployability in Architecture Through Weaving, o repensando la desplegabilidad en la arquitectura a través del tejido. Este trabajo, liderado por Seiichi Suzuki, que es profesor también de la maestría, liderado por Seiichi Suzuki, Alison Martin y un equipo multidisciplinario, se realizó en la Geometric Computing Lab de la EPFL en Suiza y contó con la participación de expertos de diversas instituciones en Europa. Esta investigación se enfoca en abordar desafíos relacionados con estructuras planares que logran geometrías tridimensionales a través de la inducción de flexión en una cuadrícula plana de vigas elásticas. Estas estructuras, denominadas grid shells desplegables, enfrentan limitaciones en su capacidad de carga debido a la delgadez de las vigas, lo que a menudo requiere el apilamiento de múltiples capas para aumentar la rigidez y prevenir problemas de estabilidad. El principal diseño radica en el despliegue global de estos sistemas multicapa, ya que implica fuerzas significativas para la actuación. Para superar estas limitaciones, el equipo propone un enfoque alternativo mediante la conexión estratégica de componentes de grid shell compactos a volumétricos utilizando principios de tejido. Esta aproximación innovadora permite la construcción incremental, basada enteramente en módulos desplegables con configuraciones volumétricas que proporcionan la profundidad estructural necesaria para el sistema completo. El BAMX es un pabellón de investigación que fue construido utilizando componentes cilíndricos desplegables hechos de láminas de bambú crudo. Estos componentes están interconectados en nodos tejidos cuidadosamente optimizados, lo que resulta en un marco estructural activo en flexión que es sólido y excepcionalmente ligero. La metodología empleada incluye un enfoque computacional integrado que aprovecha técnicas avanzadas de optimización numérica y simulación basada en la física del comportamiento de la flexión y torsión de las cintas de bambú. El objetivo es encontrar las ubicaciones ideales para los cruces de las cintas de bambú y garantizar el equilibrio global de las fuerzas externas e internas mientras se minimiza el estrés mecánico experimentado en cada cinta. Este trabajo ejemplifica cómo una combinación de un refinado arte del tejido y modelado computacional avanzado abre nuevas oportunidades para repensar la desplegabilidad en arquitectura. La estructura construida, el BAMX, sirve como prueba de concepto de esta metodología, demostrando la viabilidad y el potencial de estos enfoques en la arquitectura contemporánea. Este proyecto destaca la convergencia entre la tradición del tejido y la vanguardia de la computación para desafiar los límites de la arquitectura contemporánea, abriendo nuevas posibilidades para estructuras desplegables, livianas y sostenibles. BAMX es un pabellón de investigación diseñado como un doble domo conectado por un elemento central. La estructura está conformada por 12 cilindros desplegables y 4 tejidos. El nodo central conecta a 6 cilindros y fue preensamblado, al igual que los cilindros restantes, en sitio.
El principio de tejido a manera de canasto es el que se emplea a nivel de los nodos, es el que permite generar, por un lado, la fricción entre las latillas y, por otro, la introducción de triángulos en la topología de las rejillas. La combinación de ambos principios es lo que permite bloquear el despliegue de los cilindros sin necesidad de añadir componentes externos. Dicho de otro modo, los cilindros pueden desplegarse cuando están desconectados, pero su comportamiento se modifica y se convierte en un sistema rígido. Para este proyecto se ha empleado materiales sostenibles, tales como el bambú, el cual se asemeja en características técnicas similares a la fibra de carbono. Este material es bastante ligero, pero a la vez muy resistente y flexible. La estructura está conformada de aproximadamente 180 latillas de bambú, de sección de 2.5 centímetros y un espesor de 9 milímetros. En total se emplearon alrededor de 20 cañas de bambú en una longitud de 5 metros. La estructura tiene una altura máxima de 5 metros y el domo exterior del sistema cubre alrededor de 11 metros de diámetro, lo que en superficie estamos hablando de 95 metros cuadrados. Sin embargo, en densidad, por el bambú y el peso, estamos hablando de que todo el sistema pesa alrededor de 150 kilogramos, por tanto es ultra ligero. La estructura fue diseñada computacionalmente por medio de métodos numéricos y geométricos que permiten simular el comportamiento elástico del bambú y que fueron desarrollados específicamente para este proyecto. Con el fin de democratizar el principio de diseño computacional comúnmente ligado a técnicas de fabricación digital y a materiales nuevos, pues esta solución o esta investigación se basa específicamente en tener un diseño de fabricación de alta tecnología, un diseño de alta tecnología, pero en fabricación casi artesanal. El proceso de materialización se ha dividido en algunas etapas. El BAMEX implementado en UDLA Granados inició con el inició con la medición de las latillas, el marcamiento de las mismas y el etiquetado. Posteriormente, estos fueron armados los cilindros y los nodos independientemente y luego fueron trasladados al patio de las culturas, donde se ensambló por completo, llegando a tener el resultado que tuvimos y que lo vamos a mostrar en las imágenes. Esto es el ensamblaje, el armado de los cilindros. Como se puede mirar, están etiquetados. Esto ya es la conformación de los cilindros, en donde teníamos que hacer una leve flexión a fin de que se cierren. Esto ya es el ensamblaje, cómo se armó en el patio. Igual, con temas de etiquetado. Finalmente, para que tengan, como es una estructura bastante ligera y todo está diseñado bajo torsión, pues se diseñaron bases, las cuales fueron al cual fue anclado el sistema. Esas son las bases. Y este es el resultado final. Bueno, ahora uno de los retos grandes también que tuvimos aquí en la UDLA fue el desmontaje. Si bien el montaje tuvo su gran complejidad, el desmontaje era muy incierto para nosotros, no sabíamos cómo íbamos a desmontar y volver a montar en UDLA Park. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue darnos cuenta primeramente que el bambú ya se había secado completamente, de lo que el bambú llegó verde y muy flexible. En el rato de desmontar ya estaba amarillo y muy seco.
Entonces teníamos miedo de que el bambú se vaya a romper y luego reemplazar esas latillas iba a ser muy complejo. Entonces lo que hicimos fue hacer una prueba de desarmando ciertos pernos y felizmente no se rompió nada, el bambú estaba muy fuerte. Para lograr saber qué pieza iba con cuál, tuvimos que poner unos maskings de colores, marcando más o menos esta pieza encaja con esta con esta, y con eso nos guiábamos después para el montaje. Ahí se les puede ver algunas de los maskings, no fue muy complejo, la verdad. Nosotros creímos que se iba a destruir todo y que después no iba a encajar nada con nada, pero en realidad fue muy sencillo. También, bueno, en esta etapa nos ayudó el personal de mantenimiento y también Renato Marcelino y yo estuvimos ahí. Sí. Y aquí podemos ver, igual fuimos zafándole por partes, ¿no? Primero esta estructura se componía de un nodo central, entonces fuimos sacando las patas externas, entonces todo lo externo se sacó y de ahí la parte central. Después desatornillamos las bases, que solo estaban unidas, y para posteriormente solo levantarlas con las manos. De ahí nos dimos cuenta que esa estructura es muy liviana. Entonces ahí estamos cargándole entre 4, pero en realidad entre 2, luego van a ver que las podíamos transportar, y de hecho uno en cada pata tranquilamente podíamos alzar todo el pabellón. El transporte también fue otro reto muy grande, ya que no queríamos desarmar todo el pabellón, queríamos llevarlo ya casi armado. Entonces, bueno, había ciertos cilindros que cabían en este pequeño camión y las bases igual las llevamos en camión. Siguiente. Pero el problema que tuvimos fue en llevar estas patas grandes. Para no desarmarlas, tuvimos que llevarlas caminando desde aquí hasta Outla Park. Entonces son livianas, pero ya para después de unos cuantos 2 que 3 kilómetros ya sí le duele la espalda a alguien. Pero bueno, lo logramos. Sí, el proceso luego de ensamblaje fue mucho más sencillo que el primer ensamblado. Ya teníamos una idea de cómo iban armados cada pieza, y simplemente fue cuestión de colocarlas cada una en su lugar y atornillar, y no fue nada difícil. Nos demoramos una mañana completa en armarla de nuevo. En esta vez le colocamos para que, como en la anterior, en la locación que estaba antes, desde aquí en el patio de las culturas, que es cubierto, en este caso iba a estar a la intemperie, tuvimos que levantarla del piso con unos adoquines, los mismos adoquines, solo que para que no se pudra la madera de la base. Y este es el resultado final. No sé si han tenido la suerte de pasarse por allá, pero la pueden ir a ver. Cada vez se va secando más, se cambia el color, eso es lo chévere. Probablemente se pueda cambiar de locación, tal vez vaya un poco más abajo donde está el sendero, y la idea es que se llene de naturaleza, ¿no? Que las plantas suban sobre él y hasta que ya sea su momento de morir. Esa es la idea de este pabellón, que es un pabellón efímero, que no queremos que dure para siempre, queremos probar la elasticidad que tiene el bambú, cómo se comporta, cómo la tecnología, digamos, no necesitamos que todo sea fabricación digital, ¿no? Lo que queremos es que sea una fabricación análoga, híbrida, entre digital y análoga, para que las personas que no tienen acceso a fabricación digital puedan hacerlo simplemente con atornilladoras, con sierras. Entonces esto es lo que se pudo comprobar, y muchas gracias. De aquí tenemos un video en el cual van a poder observar todo el proceso. Ya, parece que no hay el video. Entonces, bueno, una de las cosas importantes de este pabellón es que ya existía un pabellón que se hizo por primera vez en Suiza, por la FEPL de Suiza. Ahí se hicieron cilindros rectos,
pero en este caso se probó por primera vez cilindros curvos, introduciendo la curvatura a las estructuras. Eso es lo que proporciona mucho más rigidez estructural a las estructuras, la curvatura. Es por eso las conchas de doble curvatura son mucho más duras solo por su forma. Entonces eso es una de las cosas que se probaron. Otra cosa fue la fabricación análoga. Esta estructura soporta como, no me acuerdo, como unas 20 veces por lo menos su propio peso, y están todavía muchas pruebas que se tienen que hacerse, por ejemplo, con viento, con lluvia. Bueno, en este caso no lo hemos hecho probando con la lluvia a ver qué está pasando, pero eso es lo que se tendría que probar, ¿no? Cómo se comporta ante estas fuerzas de la naturaleza. Tal vez mientras buscan el video, ¿alguien tiene alguna pregunta? Chévere, felicidades, es una escultura, ¿no? A la final también. Quería preguntarles cuántas piezas se utilizaron, cuántos tornillos se utilizaron para poder ensamblar este. Bueno, la verdad es una pregunta difícil porque primeramente hubo mucha confusión al comienzo en el tipo de pernos y tornillos que necesitábamos, de tuercas. O sea, primero nos trajeron unas gruesas, unas grandes, entonces algunas hubo que devolver, igual hubo que probar el bambú. Nos trajeron primero un bambú seco, partido, entonces ese bambú no nos servía para nada, porque necesitamos que el bambú sea elástico, tenga esa elasticidad para poder doblarse. Entonces hicimos las primeras pruebas y ese bambú se rompía de uno. Entonces desperdiciamos, digamos, mucho material en ese proceso hasta ver cuál era el material correcto, porque, o sea, tienes que irte a buscar el bambú correcto y tú mismo seleccionarlo una por una para, o sea, cuando compras, hicimos eso, llegó, igual otra vez otro proceso para seleccionar el bambú. Ajá, pero básicamente sí tenemos un número de cuántas latillas. O sea, el aproximado fueron 180 latillas, un poco la diferencia entre se hicieron dos trabajos de estos. El primer pabellón estaba en Suiza, ellos importaron un bambú del Asia, me parece que era, entonces era como muy perfecto. En cambio la especie de caña que tenemos acá es mucho más robusta. Entonces encontrar el bambú que sea súper verde, ellos tienen, digamos, campos de cultivo de bambú en el cual tenían un bambú perfecto que simplemente ingresaban en una especie de herramienta partida en 6 para cortar el bambú, pasaban por la parte superior y salían 6 latillas perfectas. Acá en el Ecuador no pudimos tener esa facilidad, dado que acá es caña guadúa, no es bambú como tal. La caña guadúa que encontramos acá era mucho más gruesa, mucho menos cuidada, más que nada, porque acá crece como hierba mala en la costa. Entonces hay bastante de ese material y ese fue uno de los primeros retos que encontramos con Seichi, el momento de trabajar localmente, ¿no? O sea, lo logramos, pero sí fue un tema bastante como difícil poder encontrar esa misma latilla con la que trabajaron en Suiza, mientras que acá era una caña mucho más robusta, mucho más dura, más resistente a la flexión, a la torsión. Entonces lo que nos hablaba Seichi en su investigación es que tendrían que comenzar ellos a reparametrizar dentro de su algoritmo con estas nuevas limitaciones que tienen ahí. Partes de cómo fue creado el pabellón BAMEX Buio. Primero se hizo la medición y el trazado de los puntos donde se tenía que perforar. Todo el proceso se trataba de que sea un proceso muy fácil de fabricar, sin máquinas de fabricación digital. Solo con sierras, atornilladoras. El proceso de ensamblaje de los diferentes cilindros.
ser una estructura que es a modo de tijera, se puede plegar y desplegar. Ahí podemos ver a Seiichi Suzuki, quien fue la persona que desarrolló esta investigación. Todo esto fue realizado dentro de las instalaciones de Fab La Budla. Aquí utilizamos solo una llave hexagonal y una atornilladora con punta hexagonal para unir los diferentes nodos. Ahí podemos ver el nodo central, que fue ensamblado completamente sin, es el único que no se despliega como los otros. Aquí teníamos un nombre chistoso para llamarle a cada uno de esos cilindros, les decimos las salchichas. El proceso fue ensamblar primero las 3 patas del nodo central y después conectar las patas de los cilindros exteriores. Tuvimos que sostener con unos puntales desde la parte de abajo para ayudar a sostener, y mientras se ajustaban los tornillos de unión entre el nodo central y las patas laterales. Podemos ver el resultado final. Ahora vamos a ver el desarmado.
armado y la reubicación del BAMEX William. Podemos ver a Renato. Esta estructura es muy liviana, entonces la pudimos prácticamente cargar desde aquí hasta Granados. En la parte. Aquí podemos ver que la estructura, cuando nosotros la colocamos en su primera ubicación, era verde, el bambú era fresco. En esta ocasión vemos que el bambú ya está seco y amarillo. Tuvimos que levantarla del piso para que como en la anterior ubicación estaba en un lugar cubierto, ahora está en un lugar al aire libre, entonces hubo que levantarlo del piso. Y tenemos el resultado final en su nueva ubicación, en Utla Park. Y entonces sería todo. Muchas gracias a ustedes por su presencia.